En diferentes regiones del mundo, una forma paralela y violenta de justicia ha impuesto miedo, ha silenciado comunidades y ha cobrado vidas, el llamado Tribunal del Crimen. Lejos de cualquier derecho a la defensa o de un juicio legítimo, estas ejecuciones y castigos son decretados por facciones criminales que asumen el papel de juez, fiscal y verdugo. Muchas de las víctimas son jóvenes, algunas son culpables, apenas por una palabra dicha, una sospecha, un error banal o incluso una falsa acusación que lamentablemente termina de forma trágica. Eso es exactamente lo que vamos a ver aquí ahora. Ederson Salinas Benítez, más conocido como Riguasu, era un criminal paraguayo fuertemente vinculado al crimen organizado transnacional, señalado por las autoridades como uno de los líderes del primer comando de la capital, el PCC, actuando en la frontera entre Paraguay y Brasil. Era considerado un integrante destacado de ese grupo criminal y, de acuerdo con investigaciones policiales, cercano a figuras como Jorge Rafaat y Sergio de Arruda Quintiliano Neto, el Minotauro, jefes del tráfico en la región. Tras la caída de esos líderes, Salinas habría buscado asumir parte del mando y expandir su influencia sobre las rutas del narcotráfico y otras actividades ilegales en la triple frontera. En un sábado, el día 25 de febrero de 2023, Ederson Salinas Benítez fue asesinado por un grupo de sicarios en el estacionamiento de un supermercado en Asunción, capital de Paraguay, en un ataque que las cámaras de seguridad captaron, mostrando a pistoleros abriendo fuego contra él mientras caminaba. Tras el asesinato, las autoridades paraguayas continuaron las investigaciones, incluyendo la detención de al menos 2 personas y la emisión de órdenes de captura contra otros sospechosos en conexión con el crimen, además de la incautación de una camioneta que habría sido usada en el contexto de la fuga de los involucrados. Javier Salomón, Acebes Gastelum, de 25 años, Jesús Daniel Díaz, de 20 años, y Marco Francisco García Ábalos, también de 20 años, eran 3 estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara, que desaparecieron el 19 de marzo de 2018, en el municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco, en el oeste de México. Ese día, los 3 jóvenes, que estaban realizando un trabajo escolar para grabar un cortometraje en una casa de la región, terminaron las filmaciones y, de regreso a casa, su auto presentó una falla. Al detenerse para revisar el problema, fueron interceptados por hombres fuertemente armados en 2 camionetas, que se identificaron como agentes del Ministerio Público, y los obligaron a subir a los vehículos, llevándoselos por la fuerza, según relatos de testigos y familiares. Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco concluyeron que los estudiantes no tenían ningún vínculo con el crimen organizado y que el lugar donde habían grabado estaba siendo, sin que ellos lo supieran, vigilado por criminales porque era usado como casa de seguridad por el cártel rival. Por esa vigilancia y la expectativa de movimientos de líderes de bandas rivales, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, los confundieron con miembros de esa facción adversaria, creyendo que los estudiantes eran traficantes rivales. Después de ser secuestrados, los 3 fueron llevados a una casa, donde fueron interrogados, agredidos y asesinados por los criminales. Luego, en un esfuerzo por eliminar evidencias, los cuerpos fueron disueltos en ácido sulfúrico en otro lugar. Evidencias encontradas en el sitio, como tambores llenos con el químico, y pruebas de ADN confirmaron la presencia biológica de los jóvenes. El caso provocó indignación y protestas en Jalisco y en otras partes de México, con familiares, estudiantes y artistas pidiendo justicia y exigiendo respuestas de las autoridades. Jorge Rafaat Toumani, también conocido como el Rey de la Frontera, fue un importante narcotraficante brasileño que actuaba en la frontera entre Brasil y Paraguay, especialmente en las ciudades de Ponta Porá, Mato Grosso do Sul y Pedro Juan Caballero, Paraguay. Vivía en Paraguay, donde mantenía negocios y una aparente vida de empresario ligado a una empresa de seguridad privada, lo que le daba notoriedad local y poder sobre el tráfico en la región. En la noche del 15 de junio de 2016, Rafaat fue víctima de una emboscada planeada por
rivales en un ataque que duró alrededor de 10 minutos en las calles centrales de Pedro Juan Caballero. Cámaras de seguridad y relatos de testigos mostraron que un grupo armado se acercó en una camioneta Toyota Hilux, equipada con una ametralladora de calibre .50, un arma de uso militar capaz de perforar blindajes e incluso derribar aeronaves, e inició un intenso intercambio de disparos contra el vehículo tipo Jeep Hammer, blindado en el que Rafat estaba con sus guardaespaldas. La emboscada ocurrió en el barrio San Gerardo, al comienzo de la noche. Las ametralladoras y fusiles usados por los atacantes dispararon más de un centenar de tiros. Aunque el Jeep era blindado y Rafat estaba acompañado, el blindaje no soportó el poder de fuego de las armas pesadas y él recibió al menos 16 impactos y murió en el lugar, sentado al volante. La motivación del ataque fue atribuida por autoridades paraguayas y brasileñas a la disputa por el control del tráfico en la frontera, donde facciones como el PCC y otras organizaciones criminales buscaban dominar las rutas de estupefacientes entre Paraguay y Brasil. Se cree que Rafat se había convertido en un obstáculo para esos grupos rivales, que planearon su eliminación para controlar el lucrativo mercado local. Un video, ampliamente divulgado por la prensa, mostró a Kuldip Moran, hijo del vicepresidente Ratnaswar Moran, de Tinsukia, un distrito del estado indio de Assam, bajo custodia de militantes del Frente Unido de Liberación de Assam, independiente, también llamado ULFA. Kuldip fue secuestrado por militantes de la ULFA en agosto de 2016. Un video enviado a la prensa muestra a Kuldip arrodillado, rodeado por 5 hombres enmascarados y armados, vistiendo camisetas verdes. En el video, él hace un llamado a su familia pidiendo ayuda. La ULFA exigió alrededor de 10 millones de rupias como rescate, un valor aproximado de $100.000. Tras cerca de 39 días en cautiverio y con muchos creyendo que podría estar sin vida, Kuldip fue liberado el 9 de septiembre de 2016. Kuldip relató que fue desplazado constantemente, mantenido con los ojos vendados y bajo amenaza constante de violencia. Los militantes lo obligaron a grabar el pedido en el video bajo coacción y afortunadamente no tuvo un final trágico. Un homicidio registrado en el barrio Granja Lisboa, en la periferia de Fortaleza, Brasil, impactó a los vecinos y tuvo gran repercusión en redes sociales por la brutalidad y la frialdad del autor del crimen. El criminal mató a tiros a quien sería su rival, mientras usaba su propio celular para filmar la ejecución. Imágenes de una cámara de seguridad instalada en las cercanías captaron toda la acción. La víctima murió en el lugar. La Policía Civil de Ceará, por medio del Departamento de Homicidios y Protección a la Persona, investiga el caso y trabaja para identificar y capturar al autor, que sigue prófugo. La policía de Manaus, Brasil, salvó a una mujer que estaba a punto de ser asesinada durante un llamado Tribunal del Crimen, organizado en la parte trasera de un establecimiento comercial. Según la información recabada, la víctima habría roto el televisor del comercio, lo que habría motivado a la propietaria del lugar a reunir criminales para aplicar un castigo ilegal, con la intención de ejecutarla. Un video grabado por los propios involucrados muestra a la mujer acostada en el suelo, con manos y pies atados, completamente inmovilizada, mientras esperaba el desenlace de la acción criminal. Antes de que se realizara la ejecución, agentes llegaron al lugar, irrumpieron en el establecimiento y lograron rescatar a la víctima, deteniendo a los responsables del secuestro y del intento de homicidio. La mujer, que habría tenido un final trágico, fue salvada en el último instante por los policías. Cuando se dio cuenta de que la policía había llegado, parece no creerlo y llora aliviada. El llamado caso Serella tuvo gran repercusión tras la condena de Igor Rodríguez de Sousa, conocido como Lucas Ryan, por el asesinato de la adolescente Gisele Vitória Silva Sampaio, ocurrido en marzo de 2021. La joven, que tenía 17 años y era conocida como Serella, desapareció tras salir de casa y, cerca de un mes después, su cuerpo fue encontrado enterrado en una fosa poco profunda a orillas del río Poti, en la zona norte de Teresina, Brasil. Las investigaciones indicaron que Igor buscó a la víctima y la llevó al lugar donde fue ejecutada. El crimen fue encuadrado como homicidio calificado, en la modalidad de feminicidio, además de ocultamiento de cadáver. Según la Policía Civil y el Ministerio Público, la motivación estaría ligada a conflictos entre facciones criminales, ya que Gisele habría sido asesinada por determinación de un grupo criminal tras una supuesta vinculación con una facción rival.
En el juicio por el Tribunal del Jurado, Igor Rodríguez de Sousa fue condenado a 22 años y 2 meses de prisión en régimen inicialmente cerrado. En el caso de las adolescentes María Eduarda de Sousa Lira y Joyce Ellen dos Santos Moreira, ocurrido el 20 de marzo de 2021 en Timón, Brasil, 3 de los acusados por participación en el crimen fueron liberados por la justicia tras el aplazamiento del juicio, generando indignación en parte de la sociedad. Las dos jóvenes, de 16 y 17 años, fueron asesinadas y enterradas en una fosa poco profunda, en circunstancias que, según la acusación, estarían vinculadas a disputas entre facciones criminales y posibles conexiones con el caso de Gisele Vitoria Silva Sampaio, también conocida como Sereia, cuya muerte, en marzo de 2021, también involucró un tribunal del crimen ejecutado por criminales rivales. Como los acusados ya llevaban más de 3 años en prisión preventiva sin que se realizara el juicio, el juez responsable ordenó la liberación de 3 de los acusados. La decisión generó repercusión y protestas, pues la liberación de acusados de un crimen tan brutal antes del juicio definitivo de fondo contrasta con la expectativa de justicia de las familias y de la sociedad, especialmente considerando el largo tiempo entre la detención y la realización del juicio. Tim Lopes era un periodista de investigación brasileño que trabajaba para Rede Globo y fue brutalmente asesinado en 2002 por traficantes que querían vengarse del reportero que investigaba el tráfico de drogas y la explotación sexual de menores en una favela en Río de Janeiro. El 2 de junio de 2002, Tim Lopes fue al Complexo do Alemão para grabar imágenes con una cámara oculta. Durante esa investigación, Tim fue reconocido por traficantes locales que lo capturaron y lo llevaron a una sesión de agresión liderada por Elías Pereira da Silva, conocido como Elías Maluco, uno de los traficantes más temidos de la región. Tim fue agredido y después ejecutado de una manera brutal. La brutalidad del asesinato de Tim Lopes tuvo un impacto profundo en la sociedad brasileña y generó una serie de investigaciones y operaciones policiales que resultaron en la detención de Elías Maluco y otros involucrados en el crimen. Elías fue condenado a más de 28 años de prisión, pero terminó muriendo en prisión en 2020. El caso fue un hito para el periodismo de investigación en Brasil, pues sacó a la luz la vulnerabilidad de los periodistas que trabajan en lugares dominados por el tráfico y evidenció las dificultades enfrentadas en la cobertura de temas sensibles relacionados con el crimen organizado. Al fin y al cabo, en cualquier momento, ese individuo puede ser blanco de venganza por parte de los traficantes. Valeria Márquez, una influencer digital y modelo mexicana de 23 años, fue asesinada mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza, en Zapopan, en el estado de Jalisco, México, en mayo de 2025. Era conocida por sus contenidos sobre belleza, moda y cuidados personales. Tenía una base significativa de seguidores en redes sociales y también era emprendedora, siendo propietaria del salón donde ocurrió el crimen. Durante el directo, Valeria conversaba con sus seguidores dentro del salón, cuando un hombre, que al principio parecía venir a entregar un regalo, llegó al lugar e interactuó con ella. El agresor entonces disparó contra Valeria y ella falleció en el lugar, mientras la transmisión aún estaba en curso. La violencia del ataque fue captada en el directo y compartida posteriormente en redes sociales, impactando a los espectadores y provocando una fuerte repercusión internacional. Las autoridades del Ministerio Público del Estado de Jalisco clasificaron el caso como un posible feminicidio, una línea de investigación para homicidios motivados por género, pero tampoco descartaron algo ligado al cártel que dominaba la región, ya que supuestamente ella habría tenido una relación con uno de los integrantes. El episodio generó gran conmoción en México y en el exterior. La policía afirmó que 2 hombres estaban involucrados, uno que entró al salón para ejecutar el crimen y otro que esperaba afuera, y que ambos huyeron tras el ataque.
un joven de 19 años, identificado como Felipe dos Santos, fue asesinado a tiros tras caer en una emboscada en el municipio de Sobral, en el interior de Ceará, Brasil. El crimen tuvo gran repercusión por la extrema violencia y por la forma en que fue expuesto, ya que el propio agresor filmó el momento en que dispara contra la víctima. De acuerdo con la información recabada, Felipe fue atraído a un encuentro y, al llegar al lugar acordado, fue sorprendido por el tirador. Imágenes que circularon en redes sociales muestran al joven siendo abordado y enseguida alcanzado por los disparos. Incluso herido, aún intentó huir, pero recibió nuevos impactos y no resistió las heridas. El video del homicidio fue compartido en redes, causando indignación y rabia. La Policía Civil pasó a investigar el caso y trabaja para identificar y detener a los responsables. En marzo de 2023, un caso inusual y de gran repercusión internacional llamó la atención tras el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en la ciudad de Matamoros, México, episodio que resultó en el fallecimiento de 2 de ellos. Días después del crimen, una persona que afirmaba hablar en nombre del cártel mexicano responsable del ataque divulgó una carta pública en la que condenaba lo ocurrido, pedía disculpas a las familias de las víctimas, a la población local y a las autoridades, y decía que los responsables directos del secuestro y de los asesinatos habían sido entregados a la policía. Según el texto, los involucrados habrían actuado por cuenta propia, en desacuerdo con las reglas del grupo criminal, siendo castigados internamente por falta de disciplina. Imágenes que circularon junto a la carta mostraban a hombres amarrados y dejados en un lugar público, supuestamente para ser recogidos por las autoridades. El episodio causó perplejidad por la postura adoptada por el cártel, que intentó desvincularse del crimen y reducir el impacto político y diplomático del caso, especialmente por la presión internacional de Estados Unidos. A pesar de las disculpas, el caso generó fuerte indignación. Diego de Carvalho. Fantinel, de 32 años, señalado como jefe de una facción criminal, fue asesinado en un barrio noble de Porto Alegre, Brasil. La osadía de los tiradores llamó la atención. Diego fue al lugar para un procedimiento estético. Cuando descendía de un auto blindado, otro vehículo llegó con 2 ocupantes, que dispararon con fusil. Diego fue alcanzado y falleció en el lugar. Otros 2 hombres, que serían guardaespaldas de la víctima, resultaron heridos sin gravedad. Diego es señalado como responsable de la venta de armas a una de las mayores organizaciones criminales de Río Grande do Sul y uno de los jefes de esa facción. En 2016 fue condenado a 20 años de prisión por robo a banco. Una curiosidad es que el hermano de la víctima, Leandro Fantinel, de 29 años, fue asesinado meses antes, en Canoas, municipio vecino de Porto Alegre. También tenía un extenso historial criminal. En marzo de 2021, en Vila Prainha, Brasil, un crimen brutal involucrando disputas entre facciones criminales fue registrado en video y ampliamente compartido en redes sociales, generando fuerte repercusión. Imágenes obtenidas por la prensa muestran a supuestos integrantes de la facción criminal PFC ejecutando a un supuesto rival, señalado como miembro de la facción Bonde 240. En el video, la víctima aparece inicialmente acorralada contra una pared de ladrillos y luego en un matorral, rodeada por los ejecutores, que portan pistolas y llegan a colocar las armas contra su rostro, mientras le preguntan si realmente pertenecería al Bonde 240 antes de disparar. Las autoridades policiales de la época, incluyendo al comandante del primer batallón de la Policía Militar de Piauí, confirmaron que el hombre fue asesinado por otros criminales y que hay fuertes indicios de que el homicidio está ligado a la guerra entre facciones rivales que actúan en la región, especialmente entre el PCC y el Bonde 240. No olvides suscribirte para ver más videos como este.